cuando bajó del coche aquella noche, me besó en la puerta de casa y olía a otro hombre. Así, sin más. No perfume. No colonia. Olía a sexo. A cuerpo sudado. A alguien que no era yo. Y lo supe. No porque tuviera pruebas. No porque la hubiera pillado en la cama con nadie. Lo supe como se saben las cosas que no se pueden explicar. Como cuando entras a una habitación y algo no encaja. Me miró a los ojos, me dijo ha sido un día eterno y se fue directa al baño. Yo me quedé en la entrada, quieta. Sintiendo que el aire se había congelado. Que el suelo se me movía un poco bajo los pies. Como si el mundo estuviera por girar hacia algo que ya no me gustaba. Éramos las 10:15. Había dejado a los niños cenados y acostados, la cocina recogida, la serie en pausa. Todo listo para seguir con la rutina. Pero algo se rompió en ese segundo, en esa mirada, en ese olor que no debería estar allí. No entré al baño. No le pregunté nada. Me senté en el sofá, cogí el mando, y puse cualquier cosa. Mis manos temblaban. Estaba sudando. No por rabia, no todavía. Era otra cosa. El cuerpo, que va más rápido que la cabeza, ya sabía que venía un golpe. Cuando volvió, me sonrió como si nada. Se sentó a mi lado, me acarició la pierna por encima del pijama, y me dijo que mañana tenía reunión temprano. Me preguntó si había quedado con alguien el sábado. Le dije que no. Me respondió perfecto y se fue a dormir antes que yo. Y esa fue la confirmación más brutal que he tenido nunca. No hizo falta una pelea. Ni una confesión. Ni revisar nada. El problema no era lo que escondía. El problema era lo tranquila que estaba al volver a casa oliendo a otro. Me quedé sentada. En silencio. Escuchando cómo se cepillaba los dientes en el baño. Cómo cerraba la puerta del dormitorio. Cómo se metía en la cama y suspiraba como si todo estuviera bien. Y ahí supe que lo estaba haciendo desde hace tiempo. Que esa era una rutina para ella. Que el desliz ya era hábito. No lloré. No esa noche. Fui a la cocina, me serví un poco de vino, y me senté a mirar por la ventana. El silencio se me metía en la garganta. Solo pensaba una cosa, ¿por qué ahora? ¿Por qué yo? A la mañana siguiente, como si nada. Me preparó café. Me dio un beso en la mejilla. Me deseó suerte en el trabajo. Me preguntó si necesitaba gasolina en el coche. Yo asentí. Ella sonrió y salió por la puerta como cualquier otro día. Pero no era un día más. Yo ya estaba rota. Y lo peor es que, en ese momento, aún no sabía lo que iba a pasar después. Porque el verdadero golpe, el que te deja sin aire, aún estaba por llegar. La mañana en que Javier lo descubrió fue un martes como cualquier otro, o al menos eso creí yo. Él se fue al trabajo a las 8, como siempre, después de preparar el desayuno a los niños y dejar todo listo en la cocina. Me preguntó si necesitaba que pasara por el súper al volver y le dije que no, que esta vez me encargaría yo. Me besó en la frente sin mirarme a los ojos, y eso ya era una señal que ignoré. Esa misma tarde tenía una cita con Daniel, la tercera en menos de 2 semanas. Él había reservado una habitación en un hotel cerca del polígono donde trabajaba y yo había inventado una reunión con un proveedor para justificar la salida anticipada. El encuentro fue rápido, directo, casi mecánico, como empiezan a hacerlo todas las cosas que se repiten más por necesidad que por deseo. Y sin embargo, aún salí de allí con esa sensación estúpida de vértigo, esa que mezcla miedo con una emoción sucia que no sé si llamar alivio o miseria. Me sentía sucia, pero viva, y eso era lo que me mantenía volviendo. Cuando llegué a casa, los niños estaban viendo la tele y Javier no había vuelto aún. Subí a ducharme y mientras me quitaba la ropa sentí de nuevo ese olor. No el mío, no el de Miguel ni el de mi casa. El de él. Y supe que si Javier me abrazaba esa noche, lo notaría. Me lavé con fuerza, sin cuidado, repasando cada rincón del cuerpo como si pudiera borrar lo que había hecho. Después bajé, ayudé a los niños con los deberes, puse la cena y fingí que todo era normal. Fue a las 11 cuando me llamó al salón. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que me sentara. Yo me senté. Y entonces lo dijo, sin rodeos, sin levantar la voz. Me miró directamente y dijo,
¿Con quién te estás acostando? No hubo dramatismo, ni golpes en la mesa, ni lágrimas. Solo su voz firme, seca, como cuando sabes algo y ya no buscas confirmación, solo el gesto, el mínimo parpadeo que te diga que no estás loco. Me quedé quieta. El aire se volvió pesado y por un segundo creí que podía negarlo todo, que si era suficientemente convincente podría salir de esa. Pero no me dio opción. Sacó una carpeta del cajón de su escritorio. Me la puso delante sin empujarla, sin palabras. Yo no la abrí. No hacía falta. Sabía lo que había dentro. Me dijo que llevaba semanas observándome, que había empezado a sospechar por cosas pequeñas, las duchas demasiado largas, los mensajes que no llegaban pero igual me hacían sonreír, las salidas que no cuadraban con los horarios, los cambios de humor, el falso cariño al volver a casa. Me dijo que un día, simplemente, decidió seguirme. Que me vio entrar al hotel. Que no hizo falta ver más. No lo dijo con rencor, lo dijo como se habla de una factura que llegó con recargo. Le pregunté cómo se sentía, y me dijo que no sabía. Que parte de él quería destrozarlo todo, pero que otra parte solo sentía vergüenza. No por él. Por mí. Dijo que nunca pensó que yo sería capaz de algo así, no por moral ni por principios, sino porque me creía más inteligente. Me dijo que si al menos hubiera tenido el coraje de decírselo, de enfrentarlo, de decirle que estaba con otro, lo habría respetado. Pero lo mío era cobarde, me dijo. Era rastrero. Y lo peor de todo es que yo lo sabía. Y sí, lo sabía. No intenté justificarme. No dije que me sentía sola. No le hablé del vacío, de la rutina, de la falta de deseo. Me limité a bajar la mirada. Porque no quería que creyera que lo estaba usando como excusa. Y también porque en ese momento supe que lo que yo creía tener controlado ya no lo estaba. Que el juego se había terminado. Que ahora las consecuencias ya no eran hipotéticas. Él no lloró. No gritó. No me insultó. Me dijo que necesitaba pensar, que se iba a quedar en casa de su hermano unos días. Me pidió que no hablara del tema con los niños. Que no los involucrara. Me pidió que no lo llamara. Y se fue. Así. Cerró la puerta con suavidad. Y yo me quedé en el sofá, con las manos sobre las rodillas, mirando el suelo. Sin llorar tampoco. Porque todavía no era el momento del dolor. Todavía estaba atrapada en el ruido de su voz diciéndome que no sentía rabia, sino decepción. Y esa palabra pesaba más que cualquier otra. Esa noche no dormí. Recorrí la casa como un fantasma. Pasé por su lado del armario, por su cepillo de dientes, por su taza del desayuno. Todo me parecía ahora parte de un decorado que yo había destrozado. No sé por qué me sorprendió tanto que lo supiera. No había sido cuidadosa. Había actuado como si el simple hecho de no hablar del tema lo hiciera desaparecer. Como si pudiera tener dos vidas sin que una contaminara a la otra. Y estaba claro que no. Que lo había traído todo a casa conmigo. Que lo había hecho entrar por la puerta, sentarse en el sofá, dormir en nuestra cama. Y ahora Javier se había ido. Y yo me había quedado sola, por primera vez en mucho tiempo. Y no porque él me hubiera abandonado, sino porque yo misma me había empujado hacia ese lugar. Cuando los niños se despertaron al día siguiente, no preguntaron por él. Les dije que había salido temprano a trabajar. Que quizás no volviera esa noche. Me miraron raro, pero no insistieron. Son niños. Aún creen que todo es estable. Que mamá y papá siempre van a estar. Me dio asco mentirles. Pero no podía contarles nada. Aún no. Ni siquiera yo sabía cómo explicármelo a mí misma. Pasé el resto del día limpiando. No por limpieza real, sino por ocupar el cuerpo. Tiré cosas viejas, ordené cajones, pasé la aspiradora por rincones que nunca toco. Me sentía vacía pero agitada, como si algo dentro de mí necesitara moverse para no colapsar. Pensé en llamarlo. En mandarle un mensaje. Pero me contuve. No porque no quisiera. Sino porque aún no tenía nada que decirle que no fuera más basura. Y él no merecía eso. Ya no. Al final del día me senté de nuevo en el sofá. Mismo sitio. Mismo silencio. Esta vez, lloré. Pero no por culpa.
ni por tristeza. Lloré por haber perdido algo que ni siquiera valoré en su momento. Lloré por el daño que causé sin saber medirlo. Por la parte de mí que se rompió, no cuando Javier se fue, sino cuando entendí que lo perdí por una elección que hice sabiendo perfectamente a qué estaba jugando. Y lo peor era saber que esto recién empezaba. No pasaron más de 3 días hasta que Javier regresó a casa, pero no volvió con una maleta ni con intención de hablar conmigo como si aún fuéramos pareja. Entró, saludó a los niños con una normalidad que me dolió más que cualquier reproche, se fue directo al dormitorio y salió con una carpeta bajo el brazo y un par de mudas de ropa, sin mirarme siquiera. No le dije nada, y él tampoco. Me quedé de pie junto a la nevera, con la puerta entreabierta, fingiendo que buscaba algo mientras lo veía pasar por el rabillo del ojo. Me temblaban las piernas, no por miedo a su presencia, sino por la frialdad absoluta con la que me estaba borrando de su vida. No gritó, no lloró, no pidió explicaciones. Solo caminó por la casa con una precisión que parecía ensayada. Me limité a cerrar la puerta del frigorífico, volver a la mesa con los niños y actuar como si no sintiera que se me estaba cayendo la casa encima. Esa noche, después de acostarlos, él volvió a entrar, esta vez sin evitarme. Me pidió que me sentara. Tenía la voz seca, como si cada palabra le costara, pero aún así mantuvo el control. Me entregó un sobre con unos papeles dentro y me dijo que quería que los leyera con calma. Eran los borradores del acuerdo de separación. No había amenazas, no había castigos emocionales, solo hechos. Custodia compartida, división de bienes, el coche para mí, la cuenta común disuelta, cada uno con la suya. Lo había preparado todo en menos de una semana. Me explicó que no tenía interés en hacerme daño, que no iba a vengarse, que no quería convertir esto en un campo de batalla, pero que tampoco iba a seguir viviendo con una persona en la que no confiaba, que no le debía nada a alguien que no tuvo el valor de mirarlo a los ojos mientras lo traicionaba. No supe qué decir. Quise explicarle, no para justificarme, sino porque sentía que aún tenía que saber algo más, pero no me dejó. Me cortó con una sola frase, dicha en voz baja y con una precisión que me paralizó. Tú ya hablaste cuando tomaste tu decisión, ahora me toca a mí. Me levanté, me fui a la habitación y cerré la puerta, no por orgullo, sino porque necesitaba sentarme en la cama y respirar hondo. Sentía una presión en el pecho como si hubiera corrido durante horas. Miré los papeles durante más de media hora. No había nada injusto en ellos. Ni siquiera eran crueles. Estaban hechos con la cabeza fría, por alguien que había estado enamorado de mí durante años y que, de repente, ya no sentía nada. Lo que más me dolió fue eso. Que no me gritara. Que no me insultara. Que no mostrara ni un poco de rabia. Solo cansancio. Solo ese desapego brutal que aparece cuando alguien ya decidió seguir adelante sin ti. A la mañana siguiente, antes de irse al trabajo, me dijo que esa noche pasaría a recoger algunas cosas más y que ya tenía un lugar donde quedarse. Me dejó una copia de las llaves del nuevo piso por si los niños preguntaban, y me recordó que la reunión con la abogada era el viernes. Yo asentí. No pude ni despedirme. Él me miró por última vez y dijo, intenta no mentirme más, ni siquiera en cosas pequeñas, porque ya no tengo paciencia para eso. Cerró la puerta y sentí como si se llevara el aire con él. Me quedé sentada a la mesa de la cocina durante casi una hora. No lloré. Ya no me salían las lágrimas. Era como si ya no me quedara nada dentro. Solo ruido. Solo frases repetidas en la cabeza, cosas que podría haber hecho de otra forma, momentos donde podría haber parado todo, haber hablado, haber evitado cruzar esa línea. Esa misma noche volvió con una caja, sacó su ropa, algunos libros, su portátil del trabajo y un par de fotos de los niños. No tocó nada más. No miró alrededor. No entró a la habitación. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Me habló solo lo necesario. Te dejo el mando del garaje, ya tengo copia. Esta caja es de cosas del trastero. El contrato del piso está a mi nombre, pero es temporal. Nada más. Y así fue como me di cuenta de que lo había perdido del todo. Ya no me veía. Ya no era parte de su vida. Era solo una persona con la que había compartido una casa y 2 hijos. Una sombra de lo que alguna vez fuimos. Los días siguientes fueron una especie de limbo. Él no dormía en casa. Yo evitaba a mis amigas. Mentí a mi madre. Le dije que Javier tenía un viaje de trabajo.
A los niños les dije que estaba en una mudanza temporal por reformas en su oficina. Nadie preguntó demasiado. Pero el silencio en casa se volvió insoportable. Los niños empezaron a notar que algo no iba bien. Clara me preguntó si su padre estaba enfadado. Mark se quedó en silencio, pero me miraba de una forma que no había visto antes. Como si estuviera esperando una respuesta que no me atrevía a darle. El viernes fuimos a la reunión con la abogada. Nos sentamos uno al lado del otro, en silencio. Respondimos a las preguntas de forma mecánica. Firmamos papeles. Confirmamos números. No discutimos. No nos miramos. Era como si fuéramos dos desconocidos compartiendo un trámite. La abogada nos felicitó por la madurez con la que estábamos llevando el proceso y tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara. No había madurez. Había vacío. Había resignación. Había una derrota que ya no tenía forma de maquillarse. Esa noche, cuando volví a casa, vi la habitación vacía, el lado izquierdo de la cama sin ropa, el cepillo de dientes azul en el cajón del baño. Todo lo que no estaba hablaba más fuerte que lo que quedaba. Y ahí fue cuando empecé a entender lo que significaba realmente perder a alguien. No es solo que se vaya. Es que ya no te pertenece ni en la forma en que te mira. Es que deja de existir para ti, aunque esté a 5 kilómetros. Y lo peor de todo es saber que lo perdiste por tu culpa. No por una pelea, no por desgaste, no por diferencias irreconciliables. Lo perdiste porque jugaste a tenerlo todo, y no te diste cuenta de que estabas rompiendo lo único que valía la pena mantener entero. Cuando creí que todo estaba dicho, que lo peor había pasado y que lo único que quedaba era aprender a convivir con el silencio y la incomodidad, Javier decidió ir más allá. Yo no lo vi venir, y eso fue lo que me dejó sin reacción, lo que me descolocó por completo. Un martes por la tarde, mientras recogía a los niños del colegio, noté que varias madres me miraban diferente. Algunas con incomodidad, otras con una especie de lástima disimulada, y una directamente me evitó la mirada mientras le hablaba a su hijo. No le di demasiada importancia en ese momento, pensé que tal vez solo estaba imaginando cosas, porque desde que Javier se había ido, todo lo interpretaba a través del filtro de la culpa. Pero cuando llegué a casa y abrí el buzón, encontré un sobre sin remitente, con mi nombre escrito a mano y dentro una carta de una sola página impresa, sin firma. No había insultos, ni amenazas, ni palabras hirientes. Era un texto frío, con una descripción clara y detallada de lo que había ocurrido entre Javier y yo, de cómo se había enterado, de cómo me había confrontado, y de cómo había iniciado el proceso de separación. Lo peor no era el contenido, sino la certeza de que esa carta no había sido escrita para mí. Era para otros. Y entonces entendí que no era la única que había recibido una. Llamé a Javier. No contestó. Le mandé un mensaje. Nada. Le escribí un correo que ni siquiera sé si leyó. No estaba furiosa. Estaba en shock. Nunca imaginé que él haría algo así. Pensé que, por mucho que doliera todo, había una especie de pacto silencioso entre nosotros de mantener las cosas dentro del ámbito privado, especialmente por los niños. Pero él había tomado otra decisión. Había decidido no protegerme. No más. En las siguientes horas, lo confirmé todo. Me escribió una amiga del trabajo preguntándome si estaba bien. Otra me llamó para decirme que había recibido algo raro y que no sabía si debía hablarme del tema. Incluso mi prima, que vive en Murcia, me mandó un mensaje corto: Laura, lo siento. No sabía nada. Me senté en el sofá y sentí como la realidad me pasaba por encima. Javier había impreso nuestra historia y la había repartido como un paquete informativo, dejando claro su versión de los hechos. Yo no estaba mencionada por nombre en la carta, pero las insinuaciones eran más que evidentes. Hablaba de una traición prolongada, de una persona incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos, de una relación que se rompió no por falta de amor, sino por cobardía y egoísmo. Firmaba como un padre que eligió no callar más. La frase final era un golpe directo: algunos callan por dignidad, otros hablamos por respeto a nosotros mismos. Me quedé mirando la pantalla del móvil, incapaz de reaccionar, mientras los niños jugaban en su habitación. No sabía cómo procesar lo que estaba ocurriendo. Lo que me dolía no era que la gente supiera que le había sido infiel, sino la intención de él de exponerlo todo como si estuviera haciendo justicia. No se conformó con irse. Necesitó que todos lo supieran.
que yo quedara en evidencia. Que cada persona que me rodeaba tuviera una opinión formada sobre mí. No solo destruyó lo que teníamos. Se aseguró de que yo no pudiera reconstruir nada sin cargar con esa mancha. Llamé a su hermano, con quien él estaba viviendo temporalmente, pero me dijo que no quería hablar del tema, que Javier había actuado con la cabeza fría, que no era una venganza sino una decisión que había meditado durante días. Le pregunté si le parecía normal, si no le parecía cruel, y su respuesta fue tan directa como inesperada. Lo que hiciste fue cruel. Lo que él está haciendo es simplemente no protegerte más. Lo protegiste tú cuando mentías. Ahora él se protege a sí mismo. Esa noche no dormí. Pensé en cada persona que había recibido esa carta. En los padres del colegio. En mis compañeros de trabajo. En mis propios familiares. En cómo me mirarían de ahora en adelante. Ya no era solo una mujer separada. Era una mujer marcada. Javier no había roto mi imagen, la había reescrito por completo, había tomado el control del relato. Y lo peor era que lo hizo sin levantar la voz, sin escándalos, sin amenazas. Lo hizo con precisión. Con frialdad. Con tiempo. Y eso dolía más que cualquier grito. 2 días después me llamó mi jefe. Me pidió que pasara por su despacho a última hora. Me sentó, me ofreció un café que rechacé, y me dijo que entendía que estaba pasando por un momento personal complicado. Me aseguró que la empresa no iba a tomar ninguna medida, pero que necesitaba pedirme discreción en el entorno laboral. Le pregunté si alguien se había quejado. Me dijo que no. Le pregunté si había llegado la carta a la oficina. Me dijo que sí. Que al menos 3 personas la habían recibido. Me fui de ahí con el estómago revuelto. Llamé a Javier de nuevo. Esta vez respondió. Le pregunté directamente si había sido él. No lo negó. Tampoco se justificó. Solo dijo una frase que me dejó muda. No voy a cargar solo con esto, Laura. Ya no. Le pregunté si pensaba en los niños, si creía que esto les haría bien a ellos. Me respondió que lo había hecho por ellos también. Que algún día sabrían la verdad y prefería que no la escucharan de forma distorsionada. Le dije que había arruinado mi vida más allá del matrimonio. Me dijo que yo lo hice primero. Y colgó. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté sola en la cocina. No encendí la tele. No miré el móvil. Me quedé ahí, pensando en todo lo que había perdido. No solo a Javier. Perdí mi reputación, mis relaciones personales, la posibilidad de rehacer mi vida sin que la sombra de todo esto me siguiera. Javier no gritó, no me persiguió, no me insultó. Solo me desnudó frente a todos. Y lo peor de todo es que no sé si lo hizo por odio o por justicia. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Porque si fue justicia, entonces yo no tenía nada que decir. Porque tenía razón. No fue hasta la 4ª semana desde que Javier se fue de casa cuando accedió a que habláramos cara a cara sin abogados ni intermediarios, solo nosotros 2 sentados en la terraza de una cafetería a las afueras, lejos del centro, donde nadie nos conociera ni pudiera escuchar lo que estábamos a punto de decirnos. Fue idea suya, me lo propuso en un mensaje corto y frío, sin un saludo ni una despedida, solo la dirección, la hora y una frase final, no quiero gritos. Yo llegué 10 minutos antes y me pasé ese tiempo en silencio, mirando cómo la gente a mi alrededor vivía su vida sin saber nada de la mía. Él llegó puntual, se sentó frente a mí, pidió un café y me miró sin ningún tipo de expresión. En sus ojos ya no había rabia, ni tristeza, ni rencor. Solo distancia. Era como estar hablando con alguien que ya había cerrado el capítulo y ahora solo volvía por motivos administrativos. Yo tenía preparada una lista mental de cosas que quería decir, de frases que había repetido una y otra vez en mi cabeza, pero en cuanto se sentó, me quedé en blanco. Javier fue el primero en hablar. Me dijo que no me había llamado antes porque no sentía que tuviera nada nuevo que decir, que había esperado a que todo se enfriara porque no quería tomar decisiones desde el dolor. Le respondí que no entendía por qué necesitó involucrar a todo nuestro entorno, que por qué había decidido exponerme de esa manera. Me miró como si no entendiera la pregunta, o peor, como si la respuesta fuera tan obvia que no merecía ser dicha. Me dijo que durante años me protegió de todo, incluso de mis propios errores, que había callado muchas veces cuando sentía que algo no estaba bien entre nosotros,
que me defendió incluso cuando notaba que me alejaba sin razón aparente, y que ahora, después de todo, lo único que estaba haciendo era decir la verdad. Le pregunté si no creía que eso le haría daño a nuestros hijos, que si había pensado en cómo los afectaría saber que su padre se dedicó a repartir cartas que exponían nuestra intimidad, y me respondió con una calma que me dejó helada, que precisamente por ellos decidió hacerlo así, que prefería que crecieran sabiendo que ocurrió realmente a que tuvieran que escuchar versiones confusas o manipuladas. Le dije que los niños no necesitaban conocer todos los detalles, que podían crecer con una imagen digna de ambos padres, incluso si estábamos separados, y él se encogió de hombros. Me dijo que yo ya había destruido esa opción cuando decidí ocultarles que estaba viviendo una doble vida. Que la dignidad no era algo que se inventa a posteriori, sino que se construye en el momento, con las decisiones que tomamos. Durante más de una hora hablamos sin levantar la voz, sin interrumpirnos, sin lágrimas. Él me dijo que no estaba interesado en volver a intentarlo, que había aceptado que algo se rompió de forma irreversible, y que ya no podía mirar atrás sin sentir que se traicionaba a sí mismo. Me preguntó si yo había seguido viéndome con Daniel, y le dije que no, que había terminado todo en cuanto él se fue de casa. Me pidió que no mintiera, que ya no estábamos en el punto donde las mentiras pudieran protegernos de nada. Le juré que era cierto. Me miró fijamente y dijo que le daba igual. Que lo que me quedaba ahora era la consecuencia, no la explicación. Intenté explicarle que no buscaba justificarme, que no quería que pensara que lo nuestro no valió nada, que yo sé que lo rompí todo, pero que aún sentía la necesidad de decirle que lo lamento. Me escuchó, pero no respondió. Tomó un sorbo de su café y dijo que si necesitaba sentirme en paz, que lo dijera, pero que no esperara comprensión de su parte. Que él no podía ofrecerme consuelo, porque no le salía. Le pregunté si alguna vez pensó en vengarse de verdad, más allá de la carta. Me dijo que sí. Que durante 2 noches pensó en destruirme completamente, en llevarme a juicio, en usar a los niños como arma, en vaciar las cuentas, en hacerlo todo tan complicado que me quedara sin fuerzas. Pero que al final no pudo. No por mí, sino por él. Porque no quería convertirse en eso. Le agradecí que no lo hubiera hecho. No como gesto automático, sino desde un lugar sincero. Él me miró por primera vez con algo que no supe leer. Tal vez lástima, tal vez agotamiento. Me preguntó si creía que valía la pena seguir con la custodia compartida o si prefería replantearla. Le dije que prefería mantenerla. Que los niños necesitaban a los dos. Aceptó. Dijo que mientras ellos estuvieran bien, todo lo demás se podía negociar. Me dijo que ya tenía abogado para formalizar lo que faltaba, que él no quería seguir alargando nada. Le dije que haría lo que hiciera falta para facilitarlo. Asintió. Se levantó. Pagó el café de ambos. Me miró una última vez antes de irse y dijo, no me llames más. Si necesitas algo, háblalo con la abogada. Me quedé sentada ahí, sin moverme, durante media hora más. No porque creyera que él volvería, sino porque no quería irme con esa sensación en el cuerpo. No sé si esperaba que me perdonara, o al menos que me dijera que algún día podría hacerlo. Pero no lo hizo. Y ahora sé que no lo hará. Porque lo que se rompió no fue solo una relación. Fue su percepción sobre mí. Y eso no se reconstruye con palabras ni con disculpas. Volví a casa en silencio. Los niños estaban con mi madre. Me duché, me acosté, y por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. No porque estuviera en paz, sino porque por fin entendí que ya no había nada más que esperar. Después de aquella última conversación con Javier, los días empezaron a adquirir un ritmo distinto, como si el cuerpo supiera que ya no hacía falta esperar nada más. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, despertaba a los niños y los llevaba al colegio intentando fingir normalidad en cada gesto, repitiendo rutinas como si fueran suficientes para mantener en pie lo que quedaba de mi vida. Ya no esperaba que Javier volviera, tampoco buscaba su voz en los pasillos ni me sorprendía al ver su lado de la cama vacío. Dejó de doler y empezó a convertirse en parte del paisaje, como esas cosas que se asumen porque no queda otra. No había reconciliación en el horizonte, ni una posibilidad mínima de volver a hablar sin la presencia de abogados. Cada asunto pasaba por terceros, incluso los pequeños cambios en los horarios de los niños. Él había sido claro en lo que quería, distancia total. Y lo cumplía con una precisión implacable. Lo que me resultaba más difícil era la forma en que mis hijos empezaron a mirarme distinto.
No preguntaban por qué papá ya no dormía en casa, porque sabían que la verdad estaba prohibida en sus conversaciones, pero lo sentían en mi voz, en mi cara, en la forma en que evitaba algunas preguntas. Clara me observaba más que antes, como si intentara entender algo que nadie le explicaba. Mark, en cambio, se volvió más callado. No lo decía, pero estaba enojado conmigo. Lo notaba en su forma de hablarme, en su distancia, en los pequeños gestos que antes no estaban. Empezaba a parecerse a su padre en la mirada, en ese silencio cargado de juicio que no necesita palabras para que duela. Y eso me partía por dentro más que cualquier carta, más que cualquier reproche que Javier hubiera podido hacerme. Una tarde, mientras ayudaba a Clara con una tarea, ella me preguntó directamente si yo había hecho algo malo. No usó eufemismos, ni rodeos, solo lo soltó, con la honestidad brutal que tienen los niños cuando todavía creen que todo se puede resolver con una explicación. Me quedé en silencio unos segundos, intentando encontrar la forma de responder sin traicionarme del todo. Le dije que los adultos a veces cometen errores que no saben cómo manejar, que a veces dañamos a los que queremos sin darnos cuenta, y que lo importante es asumir las consecuencias y no mentir más. Ella me miró con los ojos muy abiertos y no dijo nada, solo asintió. Me dolió saber que probablemente había entendido más de lo que aparentaba. Me preguntó si eso era lo que le había pasado a papá, y le dije que sí, que estábamos tratando de arreglar las cosas de la mejor manera posible para que ellos estuvieran bien. No preguntó más. Se quedó en silencio, mirando el cuaderno, como si con eso le bastara. Pero yo sabía que ya nada iba a volver a ser igual. Una semana después, recibí la notificación oficial de la disolución del matrimonio. El papel no decía nada que no supiera, pero al leer mi nombre acompañado de palabras como disuelto, custodia y reparto de bienes, sentí algo difícil de describir. No era tristeza, porque eso ya lo había agotado todo, ni rabia, porque eso también se había diluido. Era una especie de vacío definitivo, como cuando se firma el cierre de una etapa que no tendrá vuelta. Llamé a mi madre, no para contarle lo que decía el papel, sino porque necesitaba hablar con alguien que todavía me viera como algo más que una exmujer que cometió un error imperdonable. Me ofreció venir a pasar unos días conmigo, pero le dije que no, que necesitaba estar sola, que ya no quería seguir explicando ni justificándome. Ella me dijo que lo entendía, pero que los errores no borran a las personas. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo después de colgar. Pasaron unos días más y decidí escribirle a Javier. No para pedirle nada, ni para intentar retomar nada, sino para agradecerle que, dentro de todo, nunca usó a los niños como moneda de cambio. Le escribí un mensaje breve, sin adornos, directo, solo diciéndole que, a pesar de todo, reconocía el esfuerzo que estaba haciendo por mantener una relación saludable con ellos, y que eso era algo que yo también intentaría cuidar. No respondió. Y no esperaba que lo hiciera. No hacía falta. Tal vez era mejor así. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que no había forma de volver a ser quien fui antes de todo esto. Ya no era la misma mujer que hace unos meses creía tener control de su vida, ni la que pensaba que podía manejar un engaño sin consecuencias, ni la que creía que todo se podía arreglar si uno lo intentaba con suficiente voluntad. Ahora era otra, una versión más callada, más cuidadosa, más consciente de lo que significan las decisiones cuando ya no hay espacio para corregirlas. No estoy diciendo que me haya convertido en una mejor persona, porque eso sería una forma de consolarme que no me interesa. Solo digo que entendí lo que antes no veía. Que las cosas no se rompen de un día para otro, que hay señales que decidimos ignorar, que el daño que causamos a veces ni siquiera se mide en gritos o peleas, sino en miradas que ya no regresan. Me encontré a Daniel una mañana en la panadería del barrio. Iba con prisa, no me vio al entrar, pero cuando se giró y me reconoció, se quedó paralizado unos segundos. Me saludó con un gesto de cabeza, como si no supiera si debía acercarse o no. Me acerqué yo. Le dije que no tenía nada que decirle ni que reclamarle. Solo quería que no se sintiera incómodo si nos cruzábamos por ahí. Él me dijo que lamentaba cómo habían salido las cosas, que no sabía que iba a terminar así. Le respondí que yo tampoco. Me preguntó si estaba bien, y le dije que estaba en proceso. No hablamos más. Cada uno siguió su camino. No sentí dolor al verlo. Ni nostalgia. Solo una sensación rara de haber sido otra persona cuando lo conocí. Alguien que ya no existe. Ahora todo es más tranquilo. Los niños ya no preguntan por lo que pasó.
Han entendido que papá y mamá ya no están juntos y que eso no significa que tengan que elegir entre uno u otro. Javier y yo nos saludamos con educación cuando es necesario. No hay afecto, pero tampoco hay agresión. Solo una distancia firme, construida con cuidado para no arrastrar a los demás. No sé si algún día podrá perdonarme, y ya no me lo pregunto tanto. Tampoco sé si yo me he perdonado del todo. Pero sigo adelante. No para reconstruir lo que rompí, sino para aprender a vivir con las ruinas. Porque aunque el final ya ocurrió, lo que queda es seguir. No para olvidar, sino para que al menos valga de algo todo esto. Y eso, supongo, es lo único que me queda ahora.